de las réplicas. Esto esencialmente es por lo que le han dado el premio Nobel. La teoría de la rotura de la simetría de las réplicas aparece en el contexto de unos materiales magnéticos desordenados, unas aleaciones artificiales desordenadas que son los vídeos de spin. Entonces describiré con relativo detalle la física detrás de la réplica symmetry breaking, hablaremos de los vídeos de spin y luego describiré brevemente aplicaciones de RSB en otros campos de la ciencia. Bueno, y finalmente algunos apuntes personales sobre Giorgio, que fue mi jefe, me firmaba los informes del ministerio cuando estaba allí de becario del MEC y luego de la Unión Europea, mentor y colega, ¿vale? También supongo que amigo. Bueno, el premio del 2021 fue, la mitad del premio fue a Manabe y a Hasselmann por, digamos, física del cambio climático y la otra mitad fue a Giorgio Parisi por el descubrimiento de qué ocurre cuando hay desorden y fluctuaciones a la vez en un sistema. Eso puede darse a nivel microscópico o también a nivel astronómico planetario, ¿de acuerdo? Bueno, esto fue cuando le dieron la tarde del premio Nobel. Esto es el edificio Marconi de la Universidad de La Sapienza. Y esto es así recibir una selección italiana. Yo, mi estudiante de doctora, Beatriz, siempre me decía, pero este año tiene posibilidades de Giorgio tener el premio Nobel. Y yo dije, seguro que no. Y ella me dijo, no, seguro que le dan este año el premio Nobel porque han ganado la Eurocopa, han ganado Eurovisión y van a ganar el premio Nobel. Y entonces ese día nos metió ya todo el grupo en la sala de seminario y vimos en streaming la ceremonia, o sea, que le daban el premio Nobel especialmente. Se ha ido. Bueno, y esto es este martes no, el martes pasado le dieron el premio Nobel en la Universidad de La Sapienza, ya sabéis que no hay ceremonia en Estocolmo. A Manabe se lo dieron en la Academia de Ciencias de Nueva York y a Giorgio se lo dieron en la Universidad de Roma de La Sapienza. En Roma están muy contentos porque es la primera vez que se da un premio Nobel en Roma. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿vale? Entonces, bueno, pues se lo dieron ahí. Entonces, algunos apuntes biográficos. Bueno, Giorgio Romano nació en el 48, se laureó en física en la Universidad de Roma de La Sapienza, tiene un hermano físico teórico que es catedrático en la Universidad de Tor Vergata, está casado con Daniela y tiene dos hijos, Lorenza, que es profesora de Ciencias Políticas, y Leonardo, que trabaja en el CNR de investigador. Empezó su carrera en física de partículas en el Laboratorio Nacional de Frascati, en el IFN. Realizó estancias en la Universidad de Columbia en Nueva York, en el Instituto de Altos Estudios Avanzados de Vic-Ribet en Francia y también en la École Normale Superior. Posteriormente ha sido catedrático de Física Teórica en la Universidad de Roma II Tor Vergata. En Roma hay 3 universidades, Roma I, la más antigua, La Sapienza, Roma II Tor Vergata y Roma III. Y luego, desde el 1992, es catedrático de teorías cuánticas en la Universidad de Roma La Sapienza. Actualmente ya es profesor emérito porque, bueno, ya tiene, pues eso, tendrá 70 y algo, ¿vale? Y luego fue presidente de la Academia Nacional del Lincei entre el 2018 y 2021. Ya sabéis que es una de las academias más antiguas del mundo. Fue fundada por el príncipe Filippo Cesi y Galileo Galilei allá por el 580. Fijaros, la historia tiene un palacio precioso, la sede en el Trastevere, en Roma. Bueno, ayer fue una charla en la India sobre, entonces estuve hablando Giorgio 2 horas sobre, un poco intentando poner cronología en sus trabajos. La verdad es que es impresionante. Aquí voy a hacer un resumen de lo que él esencialmente habló ayer, ¿vale? Mira, en física de partículas es famoso por la ecuación de Altarelli-Parisi. Bueno, actualmente se llama Dosick-Gribov-Lipatov porque se descubrió en Rusia también a la vez, etcétera, etcétera. Pero vamos, normalmente la literatura se conocía hasta hace bien poco como Altarelli-Parisi. Esta ecuación es fundamental para reconstruir las colisiones hadrón-hadrón en cualquier acelerador de partículas. Ahora mismo en el CERN se está usando continuamente este tipo de ecuación para analizar las colisiones que hay en estos laboratorios. Luego trabajó muchísimo en teoría Gauge en el retículo, es decir, se coge el universo, entonces se discretiza el tiempo y el espacio y ahí se simulan las partículas elementales, ¿vale? Esa formulación la propuso Kenneth Wilson y permite simular en un ordenador y hacer cálculos, por ejemplo, de teorías Gauge o Gates en el retículo. En particular, por ejemplo, uno puede calcular masa de hadrones y transiciones de fase de gluon-plasma, es decir, un montón de cosas en el ordenador. Para hacer ese tipo de simulaciones hay que usar una gran cantidad una potencia de cálculo muy grande. Entonces, en Roma, pues, como no tenían dinero para comprar el Cray o la Connection Machine de aquel momento, pues decidieron construir sus ordenadores dedicados específicamente diseñados para hacer cálculos, en este caso, en cromodinámica cuántica.
En mecánica estadística, contribuciones, pues diagramas planares, el grupo de renormalización en dimensión fija, resonancia estocástica, multifractales, la ecuación de carga de París-Cizan. En sistemas desordenados, pues ya sabéis, la supersimetría salió en teoría de partículas elementales, no se ha descubierto todavía en los aceleradores de partículas, no sabemos si la naturaleza es supersimétrica, pero lo que se ha encontrado aplicación a supersimetría es en materia condensada. Por ejemplo, hay sistemas por ejemplo, el modelo de Ising con campo magnético aleatorio o polímeros diluidos, etcétera, etcétera, que se pueden estudiar con estas técnicas matemáticas que provienen de la física de partículas. Localización, luego hablaré de RSB como hablaré y su interpretación física, problemas de optimización y también para estudiar los vídeos de spin son especialmente sistemas que necesitan unas potencias de cómputo también muy altas. Entonces también para estudiar este tipo de problemas se han trabajado en ordenadores dedicados. Entonces también son los ordenadores Janus 1 y 2. Esto es sobre vídeos de spin. Luego están los vídeos reales como los de las ventanas, ¿vale? Entonces, sobre esos vidrios, desde 2011 a la actualidad, ha trabajado y ha conseguido una gran cantidad de resultados. Redes neuronales y sistemas biológicos. Pues aplicación de RSB en redes neuronales, frustración en el plegamiento de proteínas y luego lo que hablaremos siempre, bandadas, enjambres y microbios, experimentos y teoría. Y ha hecho las dos cosas. Como veis, esto es pues, las contribuciones en diferentes campos, no solamente de la física, sino de la... Ha sido, aparte del premio Nobel, ha recibido todos estos premios, la Feltrinelli y la medalla Boltzmann, que es la medalla más importante en física estadística, el premio Italgas, la medalla de Dirac, el premio del primer ministro de Italia, el premio Enrico Fermi, el premio de física matemática de la APS, el Galileo Galilei, el premio Microsoft, el Lagrange, el premio Vittorio de Sica, la medalla Max Planck de la Sociedad Alemana de Física, el premio de los 3 físicos de la École Normale Supérieure, el premio Nature for Mentoring de alta energía, el premio Onsayer de Mecánica Estadística de la APS, el premio Pomeranchuk del Instituto de Física Teórica y Experimental de Moscú y recientemente el premio Wolf. El premio Wolf esencialmente la antesala del premio Nobel. La probabilidad es que te den el premio puede andar por el 40-50%. O sea, una vez que llegas al premio Wolf, cara o cruz, te pueden dar el premio Nobel. Casi si miráis a quién le han dado el premio Wolf, hay una correlación altísima con un premio Nobel. Y luego el premio Nobel en el 2021, ¿vale? Bueno, todos estos premios son famosos, pero es que el Nonino es la mayor bodega que produce grappa. Grappa es un licor como el orujo aquí, le ha dado el premio. Subió la bodega Nonino una foto después del premio Nobel y tiene fotos con 6 premios Nobel a la vez. O sea que estos tienen también una vista como los del Wolf. Los del Nonino tienen tanto de literatura como de física. Y, por ejemplo, el premio Feltrinelli del 86, que lo da la Academia Lincei, otros ganadores han sido el director de cine Michelangelo Antonioni y el escritor Italo Calvino. O sea que no solamente tiene premios muy específicos de física, sino que en Italia está muy reconocido porque ha tenido premios también institucionales más generales, ¿vale? No solamente tan específicos como los de la APS o la Sociedad Alemana de Física, etcétera, ¿vale? Bueno, y como curiosidad, el único doctorado honoris causa que tiene lo tiene por mi universidad, la Universidad de Extremadura. El primer doctorado y hasta donde yo sé, el último. Ahora supongo que tendrá alguno más. Aquí lo tenéis. Pues también. El otro día leí y había una correlación muy alta entre respirar y morirse. Me refiero, leí un artículo sobre que la Agencia del Cáncer americana había hecho correlaciones al final, claro, entonces decía, y la correlación entre arroparse y morir también. También hay una correlación muy alta. Entonces, pues aquí seguramente aquí lo tenéis. Mira, y en el discurso de agradecimiento del doctorado honoris causa, comentaba Giorgio que en Italia ya habéis visto puestos laureados. En Italia no había doctorado, para las personas mayores italianas no tienen el doctorado como nosotros. Actualmente sí, ahora actualmente tienen lo que se llama el doctorado de ricerca. En Italia con la laurea, es decir, con la licenciatura con tesina, que sería el equivalente nuestro, ya uno es doctores.
Entonces, si veis en las películas italianas, los abogados son doctores, etcétera, etcétera, son licenciados como nosotros. Entonces, él contaba en el premio que digamos que es su primer doctorado. Entonces, cuando tenía que rellenar en los congresos la fecha del doctorado, no lo podía rellenar. Tenía que reconocer que no era doctor. A partir de ahora sí podía poner 2019 como fecha del doctorado. Como curiosidad, su primer trabajo científico fue de 1969. Es decir, él cuenta que ha necesitado 50 años para acabar el doctorado, desde su primer artículo hasta el último. Es decir, después de ser el doctorado más largo de la historia, seguramente. Y esto me lleva a sus comienzos. Primer artículo, 1969. Aquí tenéis a Giorgio, de jovencito, y aquí detrás tenéis a Nicola Cavivo, que fue su director de la tesis de laurea. Esto en Creta en el 21. El primer artículo es de Concavivo en el 70, sobre aniquilación electrón-positrón. Hubo un artículo previo en el 1969 con Massimo Testa, que es el un poco que citaba anteriormente en la Laudatio, en la recepción de la Laudatio. Bueno, mirar un poco, y se habla siempre de que, lo decía, no sé, Einstein, ¿no? Nos montamos en hombros de gigantes, ¿no? Aquí tenéis la secuencia un poco histórica, nos podemos remontar hasta Enrico Fermi. Esta foto es muy famosa, se llama Los chicos de la calle Panisperma. Miguel Ángel vivía, este era tu barrio, está cerca del Coliseo, Miguel Ángel vivía cerca, tenía un buen apartamento cerca del Coliseo, y esto está cerca del Coliseo, ¿vale? Luego, al final, se movieron a lo que actualmente es la Sapienza en Piazzale d'Aldo Moro, pero antes la investigación, instituto está donde estaba el Ministerio del Interior. Entonces, tenéis aquí la foto, este de Agostino, que era químico, Segre, premio Nobel, Amaldi, que se quedó en Italia, porque tanto Segre como Fermi la mujer de Fermi tenía origen judío y yo creo que Segre también, entonces emigraron porque empezaron a poner leyes raciales en contra de los judíos y a Mussolini a final de los años 30. Aquí tenéis a Rasetti y aquí tenéis a Enrico Fermi. Entonces, aquí tenéis un poco la línea de Giorgio, ¿no? Tenéis Fermi, Amaldi dirigió tesis a Salvini. Salvini fichó a Tušek, que era un físico austriaco. Ahora ha habido un congreso en Frascati con la historia de Tušek. Tušek era un físico austriaco y estuvo en un campo de concentración. Lo ficharon los italianos para que montara el acelerador de Frascati. Fue uno de los primeros aceleradores en Europa. Y Tušek sí le dirigió la tesina a Nicola Cavivo, y Nicola Cavivo le dirigió a París. Entonces veis aquí un poco la línea de que podemos ir desde Enrico Fermi, la escuela italiana, o la escuela más bien no italiana, la escuela romana de física. Si queréis la tradición italiana, pues podemos ir desde Galileo, Volta, en fin, Torricelli, podemos dar un montón de nombres, cosa que a lo mejor en España no podemos dar a ninguno, prácticamente. Entonces, bueno, un poco triste. Bueno, Nicola Cavivo ha sido uno de los grandes físicos teóricos europeos. Desgraciadamente se murió hace unos años. Entonces, Giorgio siempre ha hablado muy bien de Nicola Cavivo. Entonces, por aquí decís que Nicola tenía un entusiasmo muy contagioso por la física, por divertirse, que le divertía mucho tener un puzzle, poner todas las piezas del puzzle y que el puzzle cuadrara. Y aquí en la segunda cita pues lo reconoce como maestro. Las grandes escuelas científicas nacen también de la capacidad del maestro en motivar a las personas más jóvenes. Y esta frase la ha dicho Giorgio Parisi después de haber recibido el premio Nobel. Dice, deberían de haberle dado el premio Nobel a él, el premio Nobel. Ya sabéis que hace unos años dieron el premio Nobel a Nambu, que fue un físico japonés establecido en Chicago, y a Kobayashi Maskawa, otros dos físicos japoneses. A Kobayashi Maskawa, digamos, le dieron el premio Nobel por una cosa que se llama la matriz de Cavivo-Kobayashi Maskawa. La matriz de Kobayashi Maskawa es una matriz 3×3, de la cual Cavivo escribió la primera parte 2×2. Siempre ha habido, al menos en Europa, cuando dieron el premio Nobel, estaba claro que tenía que haber entrado Nicola Cavivo. Ya sabéis que el problema es que solamente se le puede dar a 3, como mucho. Eran 4, pero entonces se quedó Cavivo fuera. Entonces siempre en Italia se sufrió eso mucho. Por otro lado, en el lado de Nambu está John Arasinio, que es medalla Boltzmann también, que también le podían haber dado el premio Nobel por el lado de Nambu. Son los modelos de Nambu y John Arasinio. Es decir, ese año se perdieron 2 premios Nobel en Roma. Cuenta John Arasinio, está en YouTube, que se encontró con Cavivo esa misma tarde en un seminario y se dieron el pésame mutuamente.
Lo cuenta, ¿eh? Eso está en YouTube. No me lo... Nambu decidió, por alguna razón, decidió no ir a Estocolmo. No recibió el Nobel, pero sí dio la lectura Nobel en Estocolmo, la dio Jonah Lasinio. También lo cuenta en YouTube. Los suecos estaban muy asustados de que fuera Jonah Lasinio precisamente a recoger el premio, a representar a Jonah. Entonces dice, uy, este lo va a montar aquí. No, se va a venir cabreado porque, ¿no? En fin, está en YouTube, está en italiano, lo podéis mirar, si tenéis curiosidad. Bueno, vamos a empezar con los primeros trabajos. Sobre la resonancia estocástica. Este trabajo lo hizo con Roberto Benzi, Alfonso Sutera, que falleció, y Angelo Vulpiani. Es sobre la aplicación de la resonancia estocástica en cambio climático. Simplemente él reconoce, Giorgio, que su participación en este trabajo no es muy importante, sobre todo porque el concepto de resonancia estocástica lo publicaron en un artículo anterior Benzi, Sutera y Angelo Vulpiani sin Parisi, ¿vale? Pero simplemente lo pongo aquí porque, digamos, aquí veis, se cita Hasselmann, es el vínculo escondido entre las dos partes aparentemente disconexas del premio Nobel. Es decir, Parisi tiene un artículo donde cita a Hasselmann, que es el premio Nobel del cambio climático. Simplemente, pues eso, el problema, brevemente, de los isótopos de oxígeno se puede saber qué temperatura existía en la Tierra en cada momento. Entonces, en el último millón de años se calcula cada cuánto hay una glaciación. Entonces, bueno, esto es el espectro de potencias, que lo que dice es que cada 100.000 años hay una glaciación hace 1 millón de años, ¿vale? Entonces, uno puede asignar los periodos de cambio de temperatura en la Tierra hace 1 millón de años con cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, simplemente uno ve que este pico se puede asignar con el cambio en la excentricidad de la órbita, este pico con la inclinación de la órbita y este tercer pico que corresponde a cambios de temperatura cada 50.000 años aquí lo tenemos, con la precesión de la longitud del perihelio. Pero el problema es que esto, que explicaría perfectamente un cambio de temperatura de 20-30 grados entre periodo glaciar y no glaciar, solamente cambia la constante solar, que es la cantidad de energía por metro cuadrado y por segundo que llega a la Tierra, en menos de un 1%. Entonces, vale, se puede asignar los periodos, pero es insuficiente. Entonces, propusieron un modelo en el cual el resto del océano y la atmósfera metían un ruido estocástico sobre el sistema y ese ruido estocástico aumentaba la señal de ese 0,6% de cambio de la constante solar de los que comentaba. Que eso es esencialmente la resonancia estocástica. Que el ruido tiene también las frecuencias del oscilador y lo que hace es elevar la señal del oscilador, ¿vale? Esa es un poco la idea que hay subyacente en la resonancia estocástica. Bueno, yo ya he trabajado muchísimo. En el 81, por ejemplo, veis que tiene una propuesta de simulación de Monte Carlo ya con fermiones. Cuando uno simula partículas elementales o cromodinámica cuántica en la red, meter fermiones, es decir, meter los quarks, es muy complicado desde el punto de vista computacional. Entonces, normalmente o se meten los quarks con masa infinita, es decir, que no tienen dinámica, se llama la aproximación Quench, y ya veremos de dónde viene ese nombre, o simularlos es muy complicado. Entonces, la primera propuesta de simulación de Monte Carlo con fermiones dinámicos, pues, por ejemplo, aquí tenéis, lo tenéis aquí. Es posible, a partir de primeros principios, calcular la masa de todas las partículas elementales, o de casi todas, perdón. Y bueno, pues esta propuesta se origina también de Parisi, también más gente, ¿vale? Pero en particular también de Parisi. Él empezó a trabajar en esto en los 80 y luego ya, pues, él en los 90 ya lo dejó completamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero para que veáis un poquito cómo ha evolucionado el tema, este es un artículo del 2009 de la colaboración BMW 2008, en donde veis, calculan, estas son las masas, estos son los rangos experimentales y en rojo, con las barras de error en rojo, es el resultado de la simulación en cromodinámica cuántica. Bueno, esto es una simulación de partículas elementales con 3 quarks, el up y el down, que los consideran degenerados, el extraño. Y entonces necesitamos, para fijar la masa del quark up y del down, en la misma del extraño, y la escala
Ya hemos dicho que se mete en el retículo cuál es la distancia entre punto y punto del retículo. Necesito 3 partículas, entonces usan lo que está en azul, veis que esta no tiene error, usan estas 3 partículas para fijar esos parámetros. Una vez fijadas esos parámetros, es posible calcular el espectro del resto de las partículas, veis, con esa precisión altísima, ¿vale? Esencialmente lo que quiere decir esta gráfica es casi todo, la masa es energía. Yo soy energía, prácticamente la masa del quark no cuenta nada, ¿vale? Para hacer esto, los italianos, Nicola Cavivo tuvo la idea de hacer sus ordenadores para hacer ese tipo de simulaciones. Entonces, organizaron lo que se llama la colaboración APE. Entonces, bueno, aquí tenéis a Nicola Cavivo, aquí este es Gaetano Salina, Pier Paolucci, Enzo Marinari. Esto es el ordenador APE, veis que es todo experimental completamente. Aquí tenéis Gaetano, aquí tenéis Giorgio, que no le dejaban acercarse mucho a los ordenadores. Cavivo, a pesar de ser físico teórico, tenía una capacidad y un interés experimental muy grande. Le gustaba hacer cosas con las manos. Entonces se dedicó al hardware y Giorgio escribió parte del compilador, porque esto, claro, hay que hacer el ordenador y luego hay que escribir un compilador específico para ese ordenador. No vale coges un compilador de Intel, de Fortran, ni uno de C, ni nada. Hay que escribir un lenguaje específico, se llamaba la PS, y un compilador. Pues solo parte de él lo escribió Parisi. Bueno, aquí tenéis una tarjeta. Eso es APE y este es AP100. Os pongo AP100 porque yo cuando estuve en Roma desde el 92, desde el 94 hasta el 98, en Roma había 4 torres de estas. Cada torre tenían 25 gigaflops. Para que haceros una idea, un iPhone 13 creo que tiene 100 gigaflops o 500 gigaflops. Esto como dicen. O sea, para que os hagáis una idea, la física que se hacía con poca CPU en aquel momento en comparación con lo que tenemos ahora en el bolsillo y la que se hará en el futuro, imaginad, dentro de 30 años, los móviles tendrán una capacidad tremenda. Había 4 torres en Roma, 2 se usaban para fenomenología con QCD, otra la usaba yo para hacer video spin con Giorgio y Enzo Marinari, y luego la tercera, que lo ha dicho yo también, cuando fui allí, el primer año iba... Claro, con la primera beca que tuve ahí en Roma, el 50% iba con Parisi para hacer vídeos de spin y el otro 50% un poco técnicamente iba bajo el paraguas de Cavivo para hacer QCD. Pero bueno, Cavivo había sido presidente del INFN, luego era presidente del ENEA. El ENEA es como la agencia italiana de energía, entonces estaba un poco ya fuera de la universidad. Yo trabajaba con una compañera allí, con Renata, que tenía contratos de 2 o 3 meses, se lo iban renovando, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento que nos quitaron la torre. Nos quedamos sin torre. Entonces Renata, la pobre, pues se tuvo que dejar la universidad. Digo la pobre, porque luego montó una empresa como Booking, el primer Booking que se montó, seguramente lo montó ella, todavía existe la página web, se llama venere.it, la montó, un sistema de reservas online de hoteles, lo vendió y es multimillonaria. Ahora se dedica a dar becas al departamento de física de la universidad. Lo último que he visto en el Facebook es una foto de su avión privado de los Dolomitas, para que os hagáis una idea. O sea que está... Os lo cuento siempre, dice, lo que más me ha gustado de tu charla es lo de Renata. En fin, si no funcionan las becas en la universidad, pues, podéis iros allí, forraros y luego dais becas aquí para... Con ella la veo cuando voy a Roma, normalmente allí también pero no. Y para cerrar un poco, Giorgio Parisi y la cromodinámica cuántica, pues volvió y fue a Granada. Estas fotos es aquí en Granada, en el 2017, en el Latis de 2017, que di una charla sobre Roberto Petroncio. Entonces, bueno, llevaba sin trabajar tampoco di una charla técnica, simplemente fue una charla... Pero bueno, para que veáis aquí, volvió a la QCD justo aquí en Granada, en conseguir esta foto. Ya os voy a contar, le dieron el premio Nobel este año. Le podían haber dado otro premio Nobel hace unos años. Y os voy a contar cómo se pierde un premio Nobel con 25 años en 25 minutos, ¿vale? El protagonista, Giorgio Parisi, ¿vale? Luego lo ha contado, pero yo la verdad es que yo en el 2014 me compré este libro sobre el bosón de Higgs, porque descubrí que en este libro el artículo de Weinberg del modelo de leptones, que es uno de los artículos más citados de la historia, ya no, pero hasta hace unos años el más citado,
aquí descubrí que en este libro estaba manuscrito, antes no había ordenadores, entonces Weinberg escribió a mano el artículo y se lo dio a la secretaria de Harvard o del MIT, donde estuviera, que se lo pasó a máquina y lo mandó a la revista. Entonces luego se puede comparar el manuscrito con la versión final. Y eso se hace aquí. Y eso lo hace Frank Lowe, que es era catedrático de Oxford de partículas elementales. Ya había leído algún libro en la carrera o una tesis de este hombre. Y la verdad es que digo, bueno, voy a comprarlo. Y entonces, cuando lo compré, pues lo típico, uno va a ver a quién cita, ¿no? Y vi Giorgio Parisi, página 200. Y a Nicola también lo citaba. Entonces fui a la página 200. Y entonces en la página 200, 201, Frank Lowe cuenta cómo como Topf y Giorgio, cuentan de la historia de cómo perdieron el premio Nobel en 25 minutos. Eventualmente Topf ya fue premio Nobel. Podría haber sido premio Nobel 2 veces. Entonces el problema es por qué los quarks están confinados y no vemos quarks libres, ¿vale? Ahora mismo sabemos la solución a la libertad asintótica, es decir, que cuando los quarks están muy juntos, distancias pequeñas, energías muy altas, no interaccionan, y cuando están muy separados, momento bajo, por el principio por mecánica cuántica, interaccionan mucho. Estamos hablando de los años 70. Entonces Topf contó en Marsella, en una conferencia en Marsella, que él había calculado la función beta. Fijaros, la función beta lo que esencialmente lo que dice es como la constante de acoplamiento depende del momento, lo que os acabo de decir. Y el momento con la distancia, pues es h barra dividido por d. Estoy usando unidades naturales, ¿vale? Entonces Topf había hecho este cálculo para SUN. Y en una conferencia en Marsella, en una pizarra, se levantó al final de una charla y escribió la ecuación. Entonces Simansi, que era un físico alemán muy bueno, se lo contó a Giorgio, porque se dieron cuenta que podía ser muy importante. Entonces Giorgio en aquel momento estaba en el CERN y unos meses después llegó Topf al CERN. Entonces Giorgio lo cogí y se fueron a la cafetería. Y estuvieron hablando sobre este tema 25 minutos. El problema es que aquí tenemos la interacción, cómo va la constante de acoplamiento entre dos cosas, entre dos cargas. Vemos que aquí, conforme si se acercan, la constante de acoplamiento es 0 y si se alejan, diverge. Pero el problema es que cargas, ¿qué tipo de cargas? ¿Cargas eléctricas? ¿Cargas de qué? ¿Vale? Y ellos estuvieron viendo varias posibilidades, pero no cayeron en las cargas de color, que son los quarks tienen colores. Como no cayeron en esas y estuvieron hablando de otras, pero no de esas, pues llegaban a inconsistencias. Estuvieron como unos 25 minutos en la cafetería discutiendo, no llegaron a nada. Y finalmente, pues eso, el mismo año, al final, Gross, Politzer y Wilczek hicieron el mismo cálculo que Topf, pero hicieron la interpretación correcta de que las cargas eran la carga de color. Y por eso recibieron el premio Nobel en 2004. Esto lo cuenta Giorgio, esto ha salido en yo creo que es el Corriere della Sera, pues lo cuenta. Dice, podía haber ganado el premio Nobel el artículo es posterior al premio Nobel, Yo, como os dije, en el 2014 había leído el libro y yo coincidí con él en un congreso en Capri y luego pues acabamos sentados enfrente en la cena. Entonces yo dije, Giorgio, he leído el libro de Close, entonces empezó a reír. Y los otros dijeron, ¿y de qué te ríes? Entonces yo conté la historia hasta aquí, más o menos como la que he contado aquí. Y entonces le preguntaron, pero Giorgio, ¿cómo entre A y B elegisteis A en vez de B? O sea, un 50% prácticamente las posibilidades que tenían, ¿no? Entonces se rió bastante. Y entonces comentó, dice, la semana pasada o el mes pasado me encontré a David Gross, que también había leído el libro. ¿Y sabéis lo que me dijo David Gross? Dice, gracias, Giorgio. En fin, oye, el mundo es muy pequeño. Bueno, dejamos las partículas y entramos ya en campo más de mecánica estadística. Otra de las grandes contribuciones fue la ecuación de KPZ. La ecuación de Kardar, Parisi y Zhang, propuesta en el 86, por lo que describe el crecimiento de cualquier tipo de frentes. Un frente puede ser una reacción química que se está expandiendo, un fuego, una epidemia, el crecimiento de un tumor o de células, etcétera. Todo eso que son frentes se puede modelizar con este tipo de ecuaciones. En particular, lo que se ha encontrado es que esta ecuación
modeliza casi todo. Sorprendente, casi todo. Cogéis cualquier fenómeno de crecimiento y las propiedades estadísticas que tiene este frente son las mismas propiedades que están dentro de esa ecuación, lo que se llama universalidad dentro de la física estadística, es decir, tiene los mismos exponentes críticos. Y simplemente la idea que tuvieron fue que el crecimiento es siempre normal a la superficie, y eso induce el término este no lineal, que es el gradiente de h, que viene de 1, la raíz cuadrada de 1 más el gradiente de h, que tiene en cuenta el crecimiento a lo largo del gradiente de la superficie. Para que veáis la influencia que tiene también el trabajo de Parisi en las matemáticas, ya lo veremos en RSB. Mira, a Martin Heidegger le dieron la medalla Fields en el 2014 precisamente por estudiar de manera rigurosa ecuaciones estocásticas, en particular la ecuación KPZ. Este es el artículo Solving the KPZ Equation, Martin Heidegger, aquí lo tenéis. Mirad como curiosidad cómo escriben los matemáticos la ecuación de KPZ, le ponen un menos infinito. Nosotros no nos molestamos, nosotros la escribimos así, sin el menos infinito, ¿vale? Como curiosidad, a Martin Heidegger le dieron la medalla Fields en el 2014 y el premio Breakthrough en el 2021. El premio Breakthrough lo da la familia Zuckerberg, los del Facebook, y unos millonarios rusos, y el premio es 1 millón de euros y el Breakthrough son 3 millones de dólares. ¿Vale? Y también como curiosidad, no lo digáis por ahí, Martin Heidegger es físico. O sea, tenemos 2 físicos, al menos que yo conozca, ganadores de la medalla Fields. Uno es Edward Witten y otro es Martin Heidegger. Martin Heidegger es doctor en física. Bueno, vamos realmente voy a explicaros ahora por qué la teoría de la réplica, la simetría de réplicas, por lo cual le han dado el premio Nobel a Giorgio Parisi, ¿vale? Esta teoría se origina en los vídeos de spin. Mira, los vídeos de spin son materiales con desorden y frustración. El vídeo de spin canónico es, cogéis un metal, el cobre, por ejemplo, y quitáis al azar átomos de cobre y ponéis átomos magnéticos, por ejemplo, manganeso. Pero de manera muy diluida, ¿de acuerdo? Eso es un spin glass. ¿Vale? Entonces, de ahí viene el término spin. Ya sabéis que el magnetismo está asociado con el spin y de ahí viene el término spin. Y luego el término vidrio es porque la dinámica de estos materiales es igual de lenta que la de la dinámica de los vidrios de las ventanas. Y entonces de ahí viene el nombre de vidrio de spin. Vidrio porque tiene una dinámica muy lenta y spin porque es una aleación magnética. ¿De acuerdo? Aquí tenéis ejemplos. Por ejemplo, plata manganeso, cadmio cromo, tal. Entonces tiene desorden porque los átomos magnéticos se han puesto de manera desordenada en el material y ya veremos que tiene frustración, ¿vale? Y luego ahora veremos que el desorden está congelado. Fijaros, el término quench que se usa aquí de manera natural se llevó a la QCD para cuando se hacían cálculos donde los fermiones no tenían dinámica, es decir, los fermiones tenían masa infinita, ¿vale? Y aquí tenéis la cita de Anderson, que fue premio Nobel de Física. Dice que los spin glasses es el mejor ejemplo de que hay que estudiarlos sí o sí, independientemente de sus aplicaciones tecnológicas. Siempre a mí me han preguntado qué aplicaciones tecnológicas lo que hago. Yo realmente no sé nunca decir, porque no tiene que yo hasta donde yo sé ninguna. Tampoco tiene. Pero fijaros, el estudio de un sistema que aparentemente no tiene ninguna aplicación, ya veremos la teoría que se ha generado aquí, qué aplicaciones ha tenido en diferentes campos donde sí hay aplicaciones. Mirad, en azul, esto es un cartoon, tengo los spiners de los materiales magnéticos. Como estos materiales magnéticos están dentro de un metal, pues tenemos en la banda de conducción del metal. ¿Veis? Los electrones del metal viven en la banda de conducción. En un imán normal, en un ferromagneto, el modelo de Heisenberg es simplemente con repulsión coulombiana y principio de exclusión de Pauli, uno explica el ferromagnetismo. Porque es la interacción e intercambio directa entre los dos spiners de los elementos magnéticos. Aquí, como tengo los electrones, están a los dos lados de la autovía, y en la autovía están los electrones de la banda de conducción. ¿Cómo interaccionan los spiners de los elementos magnéticos? Interacciona con un electrón de la autovía que a su vez interacciona con un electrón del material magnético. ¿Vale? ¿De acuerdo? Veis que es una interacción indirecta. Esa interacción indirecta es la teoría de RKKI. Da lugar a que el acoplo
el acoplamiento una vez sea positivo entre los electrones y otra vez sea negativo. Un acoplo positivo entre dos espines induce a que los espines estén paralelos. Eso minimiza la energía. Y si el acoplamiento es negativo, los espines están opuestos, ¿vale? Entonces, en estos materiales, veis, hay acoplamientos entre átomos magnéticos positivos que hacen que los momentos magnéticos, las emanaciones locales, si queréis, estén paralelas, y hay J negativos que hacen que sean antiparalelas. Bueno, eventualmente, los físicos teóricos... con los electrones en medio que entre la interacción magnética entre los dos electrones. Perdona, no te oí. ¿Por qué es más fuerte? Porque esto se basa en que está haciendo una interacción magnética entre los dos electrones que están fuera, ¿no? Eso porque, o sea, bueno, cuando haces la teoría de RKKI, está mediada porque está muy diluido. O sea, el material magnético es muy diluido. O sea, en un material de estos puede haber 1 millón de espines de magnético. Eso es. O sea, ten en cuenta que estamos hablando, a ver, a un 2%. O sea, que los átomos magnéticos están realmente lejos. ¿Vale? pero la interacción es por la corriente que genera. Sí. Bueno, entonces, en física teórica sabéis lo del elefante esférico. Bueno, pues para simplificar un poco, como es positivo o negativo, elegiremos los J como variables aleatorias. ¿Vale? Digamos, esto va a simplificar los cálculos matemáticos, pero no cambia nada. Bueno, pues si hay estudiantes que todavía no han estudiado física estadística, rapidísimamente un mini resumen de mecánica estadística, ¿vale? Nosotros tenemos el hamiltoniano, la energía del sistema, que depende de los acoplamientos J entre los espines y los espines, los S, ¿vale? Beta es simplemente el inverso de la temperatura. K sub B es la constante de Boltzmann. Para hacer mecánica estadística, lo único que hay que hacer, bueno, entre comillas, es calcular la función de partición, que es la suma a todo. Tengo que sumar a los espines, integraría en las Jotas, que si las variables son discretas son sumas y si son continuas son integrales, ¿vale? Lo hago todo de golpe. Y la energía libre de la cual se deriva absolutamente todo es menos el logaritmo de z, ¿de acuerdo? De ahí poder calcular haciendo derivadas la energía interna, la emanación, lo que queráis, la susceptibilidad, el calor específico, todo eso lo que queráis a partir de la F, ¿vale? Esto es un repasito de mecánica estadística. Aquí la cosa es más complicada. Aquí pasa lo mismo que una molécula. También un poco la aproximación Quench. No sé si habéis oído hablar de la aproximación de Bohr-Oppenheimer. En una molécula tengo los electrones y los núcleos. Y los electrones, imagina una molécula de H2, ¿vale? Tengo 2 electrones y 2 protones. Los protones tienen 1800, la masa es 1830 veces más, es superior a la masa de los electrones. Entonces, cuando un electrón da un chorrocientas mil vueltas, los núcleos casi no se mueven. Es decir, puedo hacer la teoría suponiendo que la masa de los núcleos es infinita, resuelvo la ecuación de Redinger solo para los grados de libertad electrónicos y luego muevo un poquito los núcleos y vuelvo a resolver la ecuación de Redinger. Eso es lo que se llama la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Aquí pasa lo mismo. Aquí tengo 2 grados de libertad. Los grados de libertad de spin, cuyos tiempos característicos son muy pequeños, o sea, fluctúan, los spins cambian muy rápido, y luego tengo las Jotas, que son las interacciones de esos spins que varían muy poco. Entonces vamos a resolver el problema en la aproximación Quench. Voy a suponer que las Jotas están congeladas. Entonces hago la mecánica estadística suponiendo que las Jotas están completamente congeladas. ¿Veis? Aquí. ¿Veis que aquí ya no sumo? En las Jotas, fijo las Jotas, la Z depende de J, calcula la energía libre, que depende de J, y luego la energía libre es la media de las energías libres. Por lo tanto, para calcular la energía libre tengo que hacer la integral en J del logaritmo de Z, sub J, que eso matemáticamente es bastante complicado. ¿Vale? Este es el punto. Y a partir de aquí vienen las matemáticas. ¿Cómo se puede hacer esa integral? Bueno, antes de entrar en la integral, pues simplemente tenemos la energía de Edward-Anderson, ¿veis? Los valores de libertad de spines interaccionan con la J y aquí tengo un campo magnético externo. Voy a suponer spines de Ising que apuntan solo al norte o al sur y voy a suponer, para facilidad matemática, que las J vienen de una distribución gaussiana. Se puede demostrar que la distribución de probabilidad, o sea, el resultado solamente depende de los 2 primeros momentos de la distribución de probabilidad. Uno puede coger cualquier distribución de probabilidad que tengan los 2 primeros momentos iguales y el resultado analítico no va a depender.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos la más sencilla para hacer las integrales. Ya sabéis que los físicos prácticamente solo sabemos hacer integrales gaussianas. Frustración. Antes había hablado del desorden porque hemos quitado al azar átomos metálicos y hemos puesto átomos magnéticos, y ahora la frustración. Fijaros, la frustración tiene el mismo sentido que en la vida real. Si A y B son amigos y A y C son enemigos, B y C pueden ser amigos o enemigos. Está frustrado. ¿Vale? Por ejemplo, en una comedia de Shakespeare, si cogéis tripletas de personajes y calculáis la frustración a lo largo de la comedia, pues empieza siendo muy pequeña, luego sube mucho y luego al final el desenlace baja, la frustración. Pues en un vídeo de spin pasa lo mismo. Mirad, supongamos esta distribución de acoplamientos. Este es más, este es menos, este es menos, este es menos. La energía es menos J por S por S. Hay que minimizar la energía. Ya os he dicho, si el acoplamiento es positivo, se ponen paralelos. Eso minimiza la energía. Y si el acoplamiento es negativo, se ponen antiparalelos. ¿Vale? Entonces, imagina que empiezo aquí con un más y quiero saber cuánto vale este. Entonces voy a ir por arriba. Como este es más, aquí pongo un más. Como este es menos, aquí pongo un menos. Como este es menos, aquí pongo un más. Entonces, si voy por arriba, acabo con un más aquí. Ahora, si voy por abajo, este es más y este es menos, acabo con un menos. ¿Lo veis? Está frustrado porque el pobre spin de aquí no sabe cómo colocarse. Entonces, ¿veis? Esos son un montón de configuraciones de spin que dan la misma energía. Eso quiere decir que está frustrado el sistema. Entonces, veis que los dos ingredientes fundamentales del vídeo spin son desorden y frustración. Eso da lugar que si yo dibujo la energía libre en función de las configuraciones, es una energía libre tremendamente complicada, con un montón de mínimos, muchísimos de ellos relativos, muchos de ellos absolutos y separados entre ellos por barreras muy altas de energía libre. Es decir, si yo empiezo aquí y quiero ir aquí, que es el verdadero mínimo, fijaros qué barreras tengo que ir. ¿Y cómo paso esas barreras? Con fluctuaciones térmicas. Cuanto más alta la barrera, más tiempo tengo que esperar a que me toque la lotería de la fluctuación térmica grande para saltar. Este paisaje de energía libre explica la dinámica tan lenta que tienen tanto los vidrios de las ventanas como los vidrios de spin. Y precisamente este paisaje de energía libre aparece así porque hay frustración y desorden en el sistema. Y aquí está el ruco en las réplicas. ¿De dónde vienen las réplicas? O sea, réplica symmetry breaking. Pues simplemente porque el logaritmo lo escribo como este límite. Ahí dice, has escrito n para cuando n es un número entero. Pero digamos, yo calculo este para todos los enteros y luego pongo n igual a 0. ¿Vale? Digamos, técnicamente 1 a 0 se llama la prolongación analítica. ¿Vale? Entonces, uno resuelve la teoría para un n genérico. ¿Veis? Ahora, al hacer esto, tengo que hacer la función, esto es la función de partición de n sistemas que no interaccionan entre ellos, y esto lo tengo que mediar con las j. Eso ya sí lo sé hacer. Hago eso, hago un poquito de matemáticas, etc. Esto se hace en mecánica estadística. Cuando yo tengo un modelo, lo primero que se hace lo que se llama la aproximación de campo medio, que lo que hace es que las fluctuaciones machaca todas las fluctuaciones del sistema. Y eso es equivalente a trabajar en dimensión infinita. Normalmente, uno puede decir, pues qué tontería, que para hacer un problema en dimensión 3, ¿lo resuelves en dimensión infinita? Sí, porque es mucho más fácil, aunque parezca lo contrario. Es mucho más fácil, creerlo. Entonces aquí se hace, primero se resuelve el problema en dimensión infinita. Todo lo que voy a contar a partir de ahora es en dimensión infinita, ¿vale? Bueno, pues al final uno tiene que calcular un punto silla, es decir, llega una ecuación de este tipo, donde QAB es una matriz n por n, acordaros, n de diagonal nula. Y esta es la ecuación que satisface esta Q. Se puede ver que Hn hace el papel de la energía libre y por lo tanto hay que minimizarlo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la ecuación del mínimo. Entonces ahora yo tengo que proponerle al sistema qué matriz Q verifica esa ecuación. La más sencilla es simplemente, ya sabéis, la diagonal 0, es una matriz simétrica, solo me tengo que preocupar de la diagonal superior. Pues pongo la diagonal superior con una constante. Bueno, pues esto es lo que tienes aquí. ¿Veis que se mantiene la simetría de las réplicas? Si yo cojo dos elementos de la matriz y los permuto entre ellas, la matriz sigue siendo la misma, porque toda la diagonal superior son Qs. ¿Vale?
Pero cuando uno hace el cálculo, encuentra entropía negativa a temperatura cero, eso es horroroso. Y si queréis, si uno se calcula los autovalores del hessiano, para ver si es un mínimo, encuentra un autovalor negativo. Es decir, eso no es un mínimo. Esa propuesta no es un mínimo de esta ecuación. O sea, un punto de inflexión o lo que queráis, o un máximo, porque tiene un autovalor negativo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Parisi? Mira, yo tengo la matriz n por n. Acordaros, la diagonal siempre es cero. En lo que se llama réplica simétrica, esto azul es la Q de antes. La matriz está llena de la misma Q. Ahora, primer paso de la rotura de simetría de las réplicas. Cojo un M que divide a N. En la diagonal construyo submatrices M por M. Y donde pone Q, o Q sub 0, pongo Q sub 1. Es decir, esto está lleno de Q sub 1 y lo azul es el Q sub 0. Pero claro, puedo hacer y aquí se ve que la entropía es menos negativa, o sea, en valor absoluto. Y el autovalor ese negativo también ha aumentado, porque es negativo, pero en valor absoluto ha disminuido. Entonces dice, pues en vez de hacer una rotura, voy a hacer dos. Cojo un M' que divide a M, que a su vez divide a N, meto sus matrices rojas dentro de las amarillas, que a su vez están dentro de las azules, y ahí cambio el Q sub 1 por el Q sub 2. ¿Vale? Y así todo lo que aguante la matriz. Aquí tenéis dos steps. ¿Veis la diagonal 0? Tenemos la caja M2 por M2 con Q sub 2, la caja M1 con Q sub 1 y fuera los Q sub 0. Eso mejora tanto la entropía como el autovalor negativo. Eventualmente, si hago infinitos, imagina que cogéis un N gigantesco. Podemos hacer casi infinitas roturas. Si hacemos eso, la entropía sale 0 y el autovalor sale 0. Fijaros, y luego después hago n tendido a 0. Eso lo hizo Parisi. Hay que tener mucho valor para hacer esto, ¿no? Tengo una matriz 0 por 0. Y os preguntáis, ¿cómo parametrizo la matriz 0 por 0? Pues a Parisi se le ocurrió la idea de hacerla gigante y luego hacerla pequeña de golpe. Entonces, fijaros, los Q sub i que tenemos por ahí se convierten en una función Q de X, donde X pertenece a 0, 1. Primer resultado importante. En vez de tener una imanación que me dice si estoy en la fase ferromagnética o en la fase paramagnética, que es un número con unidades, ahora tengo una función. El parámetro de orden en este tipo de transiciones es una función. ¿Vale? Esto es matemáticas. Ha encontrado la solución, una solución que tiene entropía 0 y que es estable, es un mínimo. Es marginalmente estable porque tiene un autovalor 0, pero al menos es marginalmente estable. La pregunta, ¿qué física hay debajo de esta solución? ¿Veis? Porque aquí hemos resuelto matemáticamente el problema. Al menos a nivel de los físicos, no al nivel de los matemáticos rigurosos, pero a nivel de los físicos hemos resuelto el problema. No. Bien. ¿Cuál es la física? Fijaros, para encontrar la física se necesitaron 5 años. Mirad, lo primero es que en el 2011 y en el 2013 y en el 2003, Francesco Guerra es físico-matemático, Talagrán es matemático y Panchenko es matemático, han demostrado de manera rigurosa que toda esta estructura que decir, esto te lo pones en un examen de primero de álgebra y te cascan un 0 seguro, ¿no? Eso es rigurosamente correcto. Lo segundo es que la solución presenta un número infinito de estados puros. ¿Qué es un estado puro? Bueno, es un estado homogéneo una fase o estado puro son sinónimos, son un estado homogéneo de la naturaleza. Líquido es un estado puro. Sólido, agua sólida también es un estado puro. Fase paramagnética es un estado puro. Magnetización positiva, casi todo, también es un estado puro. Magnetización negativa también es un estado puro. ¿Veis? Un ferromagneto normal tiene 2 estados puros. Este tiene infinitos. Ese n infinito se queda ahí. ¿Vale? Luego, además, ese número infinito de estados puros no están organizados así como así. Tienen una estructura interna, que matemáticamente se llama una estructura ultramétrica. Fijaros, un espacio ultramétrico es un espacio en el cual
solo podéis dibujar triángulos isósceles o triángulos equiláteros. ¿Vale? Al menos dos lados iguales, al menos. Eso es un espacio ultramétrico. En un vídeo de spin, uno puede calcular la distancia usando observables físicos. Puede definir la distancia. Se puede demostrar que en dimensión infinita un cuarto de los triángulos son equiláteros y 3/4 son isósceles. El ejemplo típico de un espacio ultramétrico es simplemente la organización natural de los seres vivos. O sea, cualquier espacio ultramétrico se puede poner en un árbol filogenético. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el solapamiento? Se puede calcular que es la proporción a la distancia entre el 1 y el 7 es mirar el ancestro común. Entonces, los estados puros en un vídeo de spin se organizan de la misma manera que los seres vivos en la naturaleza. Bueno, pues aquí tenéis fundamentalmente este es el libro de cabeza que lo escribieron Marc Mézard, Giorgio Parisi y Miguel Virasoro. Esta foto se hizo en el 2019, en septiembre, cuando se celebró en Roma el Congreso celebrando el 40 aniversario. Entonces aquí tenéis a Miguel Virasoro, que falleció hace unos meses, a Giorgio y a Marc Mézard, ¿vale? La pregunta es, ¿esto vale en dimensión infinita y en dimensión finita? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta, al menos en los vídeos de spin. Bueno, pues ya igual que los italianos hicieron los superordenadores AP, pues una colaboración hispano-italiana, digamos, un poco, todo viene de los ordenadores, todos los caminos iban a Roma, todos nos hemos educado en Roma, entonces la idea de hacer superordenadores para resolver los problemas viene de Roma, porque todos lo hemos tenido allí. Entonces hay una colaboración hispano-italiana, que es la colaboración Janus, que el leitmotiv es estudiar qué ocurre en dimensión finita, en dimensión 3. ¿Qué pasa con un vídeo de spin en dimensión 3? ¿Tiene esa estructura ultramétrica con un número infinito de estados puros? Para eso hemos necesitado diseñar superordenadores. Entonces tenéis aquí el Janus 1, y esta es la tarjeta, y este es el Janus 2 que estamos usando ahora. Hay dos prototipos, esto no se vende. Están en la Universidad de Zaragoza, en el BIFI, en el Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos, físicamente allí. Este Janus 2 costó 1,2 millones de euros de fondos FEDER. El pico, los 200.000 euros, los pagó Giorgio del premio Microsoft que le dieron. Los aportó para... Y fundamentalmente lo que hemos obtenido con estos superordenadores, esta es una colaboración de unas 20 personas, casi todos menos... Tenemos un ingeniero, casi todos, y el resto somos físicos, ¿vale? Aquí tenéis en la Complutense la colaboración, en la cafetería. Aquí tenéis Giorgio. Bueno, aquí desaparece... me gustaría dedicar la charla a Raffaele Tripicelli, falleció este mes. Es profesor en la Universidad de Ferrara y desgraciadamente pues, nos ha dejado. Y bueno, pues aquí tenéis la colaboración en la Complu, en una de las reuniones de la Complutense. Y digamos, lo que hemos obtenido con estos superordenadores, seguimos obteniendo, es que esencialmente la solución de Parisi es correcta en dimensión 3. ¿De acuerdo? Experimentos, porque todo está muy bien, pero ¿qué dicen los datos experimentales? Bueno, pues esto es un dato experimental, esto es un vídeo de spin. La temperatura de la decisión es 16 Kelvin, la temperatura de las simulaciones, del experimento es 0,8 por 16. Y se mide la susceptibilidad en función de la correlación, y estas son las curvas. Y bueno, esta es la predicción de Parisi, y esta es la predicción teórica de Parisi. Entonces podéis comparar esta curva con esta curva. En el caso de la teoría de la competencia, que son los droplets, la curva saldría horizontal, tanto en la teoría como en el experimento. Veis que los datos experimentales suben para arriba conforme aumenta el tiempo. Esto es un experimento, ¿vale? Se han hecho también simulaciones, se han hecho experimentos, con láseres, pero láseres aleatorios, es decir, el medio donde se amplifica la luz es un medio aleatorio, un medio desordenado, medio desordenado. Entonces, esto también se puede estudiar mediante la teoría de Parisi, y bueno, pues el resultado final es que estas curvas son compatibles con la teoría RSB de Parisi, ¿vale? Esto es materia condensada, lo que os acabo de contar. Vidrio de spin, soluciones, experimentos, etcétera, etcétera. Fijaros, esto ya lo he contado. ¿En dónde se aplica la teoría de RSB? En vidrio de spin, ya lo hemos visto. Curiosamente, fijaros, en la palabra vidrio, vidrio viene de los vidrios.
lo que han comprobado París y sus colaboradores es que también los vidrios se comportan siguiendo RSB. Entonces se cierra el círculo, porque los vidrios le proporcionan el nombre y pensando, bueno, no tengo nada que ver, solamente dinámica lenta, pero veis, otro sistema de redes neuronales. Fijaros, si uno quiere cualquier sistema biológico o físico que almacene memoria, por ejemplo, nuestro cerebro, nos enseñan una foto y dice, ah, pues este es Pedro Sánchez, o este es Benzema, o este es el que sea, ¿no? Nos enseñan una foto y nuestro cerebro converge a una situación de decir, esa fotografía se corresponde con. Es decir, nuestro cerebro tiene almacenado un montón de fotografías o de imágenes, ¿vale? O de palabras. Cada imagen o palabra se corresponde con uno de los estados puros de la teoría de RSB. Entonces, si uno quiere almacenar más de 2 estados puros, necesita que la matemática o el modelo que describe ese sistema biológico esté descrito por una teoría de RSB que permita un número gigantesco de estados puros donde almacenar la memoria, ¿vale? Problemas computacionalmente difíciles, por ejemplo, la tres-satisfabilidad. Ya sabéis que en ciencia de la computación hay problemas que se resuelven en tiempo polinómico. Tengo un problema de tamaño n. Por ejemplo, factorizar un número de 100 cifras decimales. N vale 100. ¿Ven? Pues encontrar los factores primos de un número n cuando n tiende a infinito diverge exponencialmente. Eso es lo que se llama un problema NP, no polinómico. Hay problemas más sencillos donde la necesidad computacional va polinómicamente como el tamaño del problema. Esos son los fáciles. Y los difíciles son los NP. Y dentro de los difíciles están los NP completos. Es decir, cualquier NP, mediante una transformación polinómica, la puede llevar a un NP completo. Pues el 3SAT es el ejemplo del NP completo. Este sistema, cuando se hace aleatorio, es decir, porque, fijaros, los matemáticos en la teoría de la complejidad siempre se ponen en el peor caso. Pero en la vida real es muy improbable que uno tenga el peor caso. Por ejemplo, el problema del viajante. N ciudades y el viajante tiene que decidir cuál es el orden que tiene que recorrer las N ciudades para que gaste la menor gasolina posible. Bueno, pues es un problema un problema no polinómico. Pero ya sabéis que si uno tiene que ir de Granada a Madrid, pues está claro por dónde tiene que ir. Da igual que el problema sea NP completo. Uno puede diseñar el problema más complicado, pero en la vida real uno se va a enfrentar al problema más complicado, se va a enfrentar con el problema típico. Y el problema típico se puede estudiar mediante esta técnica y se ve que tiene una fase más complicada que está descrita por la teoría de RSB. Entonces veis que no solamente se aplica la teoría de RSB a la materia condensada, sino también en redes neuronales, inteligencia artificial, problemas en teoría de la computación, etcétera, etcétera. ¿Vale? En los últimos 5 años se ha visto también que algunos modelos de interacción de ecosistemas tienen réplica. Sí, sí. A ver, como sé que aquí hay algunos biólogos. Giorgio Parisi y la biología. Bueno, esta es una entrevista que viene en la Revista Española de Física, que la hizo Ángel Sánchez. Porque cuando en Zaragoza propusieron hacer el MIFI, el instituto, pues se organizó una reunión en Madrid, pues un poco para lanzar el instituto. Entonces vinieron científicos y uno de los científicos que vinieron a apoyar la iniciativa fue Giorgio Parisi. Y bueno, y Ángel aprovechó en el coffee break entrevistar a Giorgio. Entonces habla Giorgio sobre la interdisciplinaridad. Y aquí, bueno, entonces Giorgio dice que cuando uno es realmente interdisciplinar, yo soy físico, yo soy interdisciplinar. Yo escribo un artículo, se lo tengo que dar a un colega mío que es físico y intentar que ese colega mío no entienda el artículo. Porque a veces somos interdisciplinares, pero son las mismas ecuaciones, está lleno de ecuaciones. Es más fácil, siendo interdisciplinar, llegar al vecino, al despacho de al lado, que es un físico colega tuyo, que al biólogo que realmente está... Entonces lo que dice Giorgio es que para cuando uno es interdisciplinar es cuando uno escribe un artículo que tus colegas no entienden. Y por ejemplo aquí tenéis algunos que tienen escritos. Si los veis, aquí dices 2 señales de células B, esto a inmunología le gustaba mucho. Y si veis el artículo, no hay ecuaciones, o sea, no hay ecuaciones, no hay RSB ni nada por el estilo. Yo me acuerdo que una vez fui a una charla de
de él, de este tipo, ¿no? Y cuando salió la charla le pregunté, ¿y qué haces tú para escribir estos artículos? Y entonces más o menos me contestó, dice, mira, esto, uno se suscribe a Nature un año, se lee todos los artículos, y luego cuando se ha leído los artículos durante un año, ya es capaz de hacer los artículos. Digo, pues serás tú, pero digo, yo si hago eso, no puede ser tan fácil, ¿no? Lees los artículos de Nature de inmunología durante un año y un año más uno ya estás escribiendo, hombre, no digo a lo mejor no en Nature, pero bueno, estos son los anales del Instituto Poincaré. O sea, que no es Physical Review ni nada, es... Bueno, los pájaros, ya con esto voy acabando, me estoy pasando un poco. Bueno, todos habéis visto estas formas que las bandadas de pájaros se organizan, ¿no? En Roma, en la estación de Termini, pues durante los atardeceres se juntan allí una cantidad tremenda de pájaros. Vamos, la verdad es que no te caiga nada cruzando la plaza de Termini a esa hora es cero, de la densidad que hay de pájaros. Y entonces, pues, a inicios del proyecto APE, pensaron en Cavivo y Renata también y Giorgio pensaron en cómo estudiar este tipo de estructuras, porque veis que al final somos físicos, nos da igual cambiar átomos por pájaros, la interacción pues será de otro tipo, pero podemos estudiar usando técnicas de física estadística, ¿no? Porque al final hay muchas partículas, muchos pájaros, la razón de este tipo de estructuras. Que no solamente se da en los pájaros, si habéis visto bancos de peces también, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso veis la reacción que si se acerca un halcón, cómo se reorganiza la bandada, todo eso es espectacular. En aquel momento no se pudo hacer, ¿por qué? Pues porque no había cámaras con suficiente precisión. Hasta entonces, ¿cómo se hacían los estudios? Pues se hacía con una cámara fotográfica. El problema es que con una cámara fotográfica la estructura tridimensional se pierde. Un poco la idea es que si con un ojo no vemos en 3D. Necesitamos dos ojos. Entonces, lo que hicieron fue montar un dispositivo experimental en un palacio que hay enfrente de la estación de Termini. Ya después, en 2008, también trabajaban, estaba Nicola Cavivo, Giorgio, etcétera. Entonces pusieron cámaras separadas para generar sincronizadas con un sistema de electrónica. Entonces obtuvieron los datos y con simulaciones reconstruyeron la estructura tridimensional de la bandada. Eso se pudo hacer en el 2008, pero no se pudo hacer en 1980, ¿vale? Una vez que tienes eso, es la primera vez que el grupo, veis, por eso dije antes, teoría y experimentos. Primero es hacer experimentos, que es complicado. Y luego es hacer la teoría. Uno puede pensar que la interacción, ahora cómo es la interacción entre los pájaros. Uno tiene ya los datos. ¿Qué pasa? ¿Cómo pensamos los físicos que son las interacciones? Pues hombre, los físicos siempre pensamos que la interacción depende de la distancia. Como la gravedad, ¿no? Es la inercia. Entonces uno dice, primera hipótesis, pues que se comunican siguiendo distancias. Y lo que os tienen aquí no sigue esa ley. Eso les sorprendió mucho. Es topológico, es decir, un pájaro habla con los 6 que tiene más cerca. Pero pueden estar lejos, es decir, los 6 más cercanos, que pueden estar a 1 metro o a 10 metros. Y eso lo calcularon. ¿Con cuántos pájaros se comunica un pájaro? Pues se comunica con 6 más menos 0,5. Por eso se dice que es topológico. ¿Cómo reacciona cuando tarda una bandada? Se acerca un halcón a transmitir la información desde el pájaro que está cerca del halcón hasta el que está más lejano, pues medio segundo. O sea, todo ese tipo de estudios, que son empíricos, este tipo de técnicas experimentales se la permiten hacer. Aquí, hasta donde yo sé, no hay RSB, pero bueno, lo pongo siempre por poco por... ¿Veis? Las verdad que son espectaculares, ¿eh? Bueno, Jordi ya está muy involucrado tanto en política, bueno, muy involucrado en política. El otro día en la entrega de la medalla estaba el alcalde de Roma, entonces salió el alcalde de Roma a hablar, ¿no? En el Beatriz y dijo, bueno, pues a lo mejor podemos implementar esto de los sistemas complejos del profesor Parisi en el estudio de los problemas que tenemos en Roma, que es una ciudad caótica, como sabéis, ¿no? En particular el tráfico. Pero es que Giorgio Parisi en el 81 se presentó concejal por el Partido Comunista Italiano Independiente proponiendo esto precisamente.
Obviamente no lo votó nadie, claro, o sea, que nadie piensa que ahí ni siquiera la teoría de RSB va a ser capaz de... Entonces, bueno, pues siempre ha estado muy metido en iniciativas para promover la ciencia, muy metido en política, en Roma. Bueno, la verdad es que ha tenido una cantidad grandísima de colaboradores. En el 2018 se calculan 317. Entonces, en sus 70 cumpleaños se le regaló la estructura digamos, todos los colaboradores ordenados de manera ultramétrica, un cuadro grande. Aquí lo tenéis, con todos los nombres de los colaboradores. Y bueno, esto es el hobby que tiene últimamente. Le gusta la danza griega moderna. Entonces, en todos los cumpleaños acaban unos cuantos bailando zorba griego, uno de ellos él. Y los demás nos ponemos allí a verlo, por supuesto, no nos atrevemos a tanto. Cuenta la hija, pero lo entrevistaron a la Lorenza, que Giorgio buscaba una actividad donde fuera, digamos, entre comillas, el más torpe. Es decir, que tuviera que aprenderlo todo, ¿no? Y entonces la más complicada que vio fue esta. Como curiosidad, Kenneth Wilson también bailaba danza griega moderna. Kenneth Wilson, otro premio Nobel también de primerísimo nivel. Entonces, ya sabéis, los jóvenes, buscar alguna academia que hay una correlación, hablando de correlaciones, hay una correlación alta entre baile griego moderno y tener el premio Nobel. Bueno, esto voy a hacer de Paco Umbral, los más mayores me conoceréis, yo venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues ha tenido la suerte de tener preparado un libro justo antes que le dieran el premio Nobel. Entonces, bueno, aquí lo tenéis, en un bolo de Stormy, salió publicado en el 2021. Veis aquí en la cabecera ya pone que tiene el premio Nobel, este libro tiene menos de un mes. Y viene una cita dentro del texto y con eso ya estoy acabando. Y en la tapa por detrás, realmente parece que es de Boltzmann. No sé a alguno de vosotros si os suena. Y lleva también, entonces yo digo, pues voy a ponerla en la charla. Y un poco lo que describe esta cita es, cuando se hace algo por primera vez en investigación, cuesta horrores. Y sale un poco así, de manera muy complicada. Cuando eso pasa por otra gente y acaba en un libro, cuando uno lo lee en el libro, dice, uff, qué suave y qué fácil, ¿no? Todo, ¿no? Un poco lo que dice aquí, ¿no? Y dice, una vez que el producto está finito, tanto en la ciencia como en la poesía, no hay ninguna de la fatiga en el proceso creativo y de las dudas y de las excitaciones que lo acompañan. Y eso también lo dice, ¿no? Porque cuando uno produce un artículo, lo primero que nos enseñan es a quitar todas esas cosas. Nadie pone, joder, aquí estuve 3 meses, pensé en hacer otra cosa y tal. No, ya va todo como si hubiera salido todo de primera, ¿no? Claro, luego cuando uno se pone a leer el artículo le pueden salir las mismas dudas que... Eso es cierto, lo dice en el libro, parece que lo tenemos que evitar, ¿no? O sea, nos enseñan a evitar los artículos. Se intenta que salgan los más suaves posibles. A veces no salen así, pero ya incluso en ese caso, cuando han pasado 3 o 4 años, hay gente que ha reescrito, ha escrito libros, etcétera, etcétera, al final uno lee el libro y dice, madre mía, si esto es casi trivial, ¿no? Y a lo mejor... ¿Vale? Y ya para finalizar, allí en Roma siempre Giorgio citaba la frase de Nicola Cavivo, dice, ¿por qué tenemos que estudiar este problema si no nos divertimos? Es decir, la fuerza que para Giorgio mueve la investigación científica es la curiosidad. Él trabaja en ciencia básica, en la curiosidad por resolver los problemas, por entender los problemas de la ciencia. Fijaros, un problema que se resuelve en un contexto puede tener aplicaciones en un contexto completamente diferente. Lo que es investigación básica en un contexto de vídeos de spin, por poneros un ejemplo, tiene aplicaciones que no son de investigación básica en un campo muy lejano. Pero uno nunca sabe qué aplicaciones puede tener lo que está haciendo. Entonces, por eso... Y bueno, él lo decía siempre, dice, esto es fácil, a lo mejor se puede hacer. Yo creo que no. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya interesado.
esta es su página web, tiene muchos cuentos y podéis entrar ahí si queréis humear. Es interesante. Se abre ahora el turno de preguntas. Yo quería que aclarara en la transferencia donde salía como una opción a un camino así. Quería aclarar qué significa eso. No sé. Dime y me paro. Esto es la distribución, esto es la variación de la intensidad. Bueno, en láser, yo no soy experto en láser. Esto es por lo poco que sé. Esto es la intensidad. Arriba lo que pone la energía que inyectas. Ahí es 0.04 megajulios y aquí es 10 megajulios. Se puede ver que hay una relación, si quieres ver esto con un modelo termodinámico, cuanto más energía se inyecta, más baja la temperatura. Entonces, esto equivaldría en un sistema magnético a temperatura alta y esto a temperatura baja, ¿vale? Esta Q en un sistema magnético sería como el parámetro de orden, ¿vale? Entonces, veis que aquí es 0 y aquí es diferente de 0. ¿Ves? Hay una transición de fase entre esta situación, que sería la equivalente a paramagnética, y esta situación, que sería equivalente a 1 RSB. Este sistema está descrito por 1 RSB. Este Q se calcula como la variación de la intensidad transmitida en el medio desordenado. Te puedo dar la referencia si, bueno, lo tienes aquí. Es un Nature Communication, ahí tienes todos los detalles de cómo se calcula el Q en términos de magnitudes observables en láser. Entonces, lo que se ve aquí es el cambio entre una fase paramagnética y una fase que no es paramagnética. Este experimento se ha hecho directamente, veis, por debajo de la temperatura crítica. Todo esto describe una fase vidrio de spin. Entonces, se ve que esa fase vidrio de spin está muy bien descrita con la teoría infinita RSB. ¿Eso lo podéis simular vosotros? No, nosotros no simulamos. Vamos a ver. Es que no entendí muy bien. Esto es un truco matemático. Esto es un truco matemático. Estos resultados se pueden obtener sin hacer réplicas. Nosotros no simulamos, o sea, nosotros simulamos el modelo directamente. Este modelo. Nosotros generamos las jotas, luego hacemos evolucionar los spins, escribimos, generamos otra distribución de jotas, hacemos evolucionar los spins, escribimos y luego al final hacemos la media de todos los observables en función de la jota. O sea, nosotros no usamos réplicas. O sea, la réplica simplemente es un truco matemático para resolver el problema. Ya te digo, posteriormente Mézard, Virasoro y Parisi resolvieron el problema sin la ayuda de réplicas, con el método de la cavidad. ¿Vale? Lo que pasa es que es más fácil explicar todo esto usando réplicas. Además, como se usa el término RSB, la R es de réplica, simplemente para que yo lo hago normalmente para que se vea de dónde viene el término de la réplica. Entonces, realmente, a ver, ¿eso que te preocupa a ti del N'? No, porque... Yo entendía cuál es la imagen física, digamos, de la réplica y si eso, porque, digamos, tiene una imagen física, ¿no? A ver, estas réplicas, lo que pasa es que después de este proceso generan una función Q de X. ¿Vale? Eso, la interpretación física es un número infinito de estados. Pero porque ten en cuenta que al final se hace el límite n tendiendo a 0. Entonces, digamos, uno habría que obviar lo que dices tú de coger primos, porque si coges un n' no puedo hacer el proceso. Pero el número de primos entre el número de no primos es de medida nula. Entonces, a la hora de generar esto, evitas los primos para poder hacer el proceso. Sí, eso es. Ese es el punto. Ese es el punto. Digamos, el punto crucial es lo que acaba de decir. O sea, uno calcula para todo n. Para todo n es que puedas, que son casi todos, los primos no. Una vez hecho eso, ¿se puede hacer la prolongación analítica n igual a 0? La respuesta, hubo dudas en su momento, porque puede haber alguna obstrucción en el plano complejo que te impida pasar a n igual a 0. Entonces estuvieron en su momento mirando eso. ¿Por qué fallaba la técnica? Porque la técnica podía fallar. Antes de la solución de Parisi, la técnica podía fallar porque no se podía hacer la prolongación analítica en 0 con la solución simétrica. Vamos a...
En su momento se estudiaron, sí. Ya te digo, sí, sí. Bueno, ya sabes que somos físicos, en el sentido que... O sea, lo que uno lo hace y si te sale bien, te sale bien. Ahora, si tiene entropía negativa y tal, empieza a mosquearse. ¿Por qué es eso? Pues puede ser por la prolongación analítica. Puede ser porque la solución que estoy cogiendo no sea un mínimo. O sea, hay una serie de cosas. Puede ser porque Claro. Entonces, todo eso se estudia. Posteriormente han llegado los matemáticos sin este tipo de cosas, por supuesto, y han demostrado que esa solución es la correcta. Eso es importante. Por supuesto, los matemáticos no usan esta construcción, porque esta construcción no es imposible hacerla rigurosa. Usan técnicas de probabilidad bastante sofisticadas. puede ser muy difícil Sí. de hacer en la práctica. Era mi pregunta. Y la respuesta es que no se puede hacer en la práctica. Hay que hacerlo formalmente, digamos, a nivel de teorema, pero no en la práctica. No es que tenga, yo te doy, digamos, 100.000 valores, imagínate que soy capaz de resolver el problema para 100.000 valores de n y te pido que me extrapole el valor n igual a 0, pues siempre va a haber ambigüedades. Depende Claro. de saber cuál es la estructura analítica para poder extrapolar correctamente a valor que no ha sido capaz de calcular. No, aquí el problema es, como siempre, un poco, si tú a una función conoces unas funciones enteros y le sumas seno de npi o 10 seno de npi, pues las dos funciones dan... Entonces, ¿cómo se evita eso? Pues simplemente, pues se impone simplemente que la función... Aquí esté el seno de npi. Si tú impides que haya un seno de npi dentro, tienes una prolongación analítica única. Si no se verifica esto, permites que haya el seno de px, seno de 2πx, que te lo joroban, claro. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que comprobar a la hora de hacer el cálculo analítico. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Pues yo creo que... Bueno, muchas gracias.